Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Ida en Viaje. Hoy nos encontramos en Pueblo Liebig. Vamos. Llegamos, vamos a pasear un poco acá por el Pueblo Liebig. Bueno, ahí un poco a lo lejos se ve la fábrica, vamos a acercarnos a ver un toque mejor. Bueno, acá estamos en el barrio con mayor jerarquía del pueblo. Aquí estaban más que nada los que tenían un mayor puesto en la fábrica. O sea, y del otro lado es más la parte obrera. Pero bueno, las casas igual se distinguen no solo por el tamaño, porque tienen varias piezas. Los techos rojos, eso mantiene el espíritu de la época. Bueno, este ya, como se aprecia, está abandonado. Bueno, vamos a entrar, mostrar cómo eran un poco estas edificaciones, estas casitas. Linda casa. Bueno, vamos a ingresar para mostrar más o menos cómo era una de las casitas. Bueno, tenía su chimenea. Aún se conservan la parte de los herrajes, los marcos de las ventanas son de la época. Bueno, alguno se ha tirado acá un rato. Bueno, gente de YouTube me dio de baja el canal, así que bueno, este es el primer video de este canal. Por más que subí algunos viejos que pude recuperar, no así con todos, y he perdido gran parte del material. Nada, si podés suscribirte al canal nuevamente, gracias. Acá está el baño, con su respectiva bañera y la jabonera, qué belleza. Vamos al galpón.
Acá salías al patio. Está ya la calle. Bueno, esta es una de las construcciones de tantas. Más de 250 casas tuvieron que levantar. Esto para tener los obreros y el personal cerca. Y el de mayor jerarquía era el que más tenía que tener la fábrica. Imagínense que en esa época de la Segunda Guerra Mundial tenían que estar trabajando a full, de día y de noche, porque tenían que sacar 2000 animales diarios por la cantidad de demanda de productos que se realizaban en esa época. Tremendo, tremendo. Laburaban a full. Así que pasaron de casi 3.500 obreros a 4.000 en esa época. Llegar, ida y vuelta, los horarios, el laburo nocturno, el laburo que madrugaban y todo, tenían que tener las casas cerca. Bueno, entonces acá es la parte más que nada de encargados. Se venían y se quedaban varios días. Y después, bueno, ahora vamos más para el barrio, que es donde estaban más los obreros. Vamos. Es loco porque las boletas siguen llegando, eso no hay con qué darle, ¿eh? Hola, cascarudito. A ver. Al frente le vino 21 lucas y debía 90. A ver acá. 150. Bueno, acá está Butterflies. Es una exposición de mariposas y algo más. No sé qué será algo más. Cerrado, dice, sí, ya sabemos. A ver. Horario de miércoles a domingo de 10 a 19:30. Bueno, no falta tanto. No falta tanto. Después le preguntaremos. Bueno, vamos. Sigamos paseando. Bueno, si alguno quiere comprar acá en la zona, para venirse a vivir tranquilito, tienen paraguas los angelitos porque cuando llueve, mamadera, ¿eh? Bueno, ahí tienen el contacto. Roa Propiedades, parece un cartel un poquito más moderno que el de al lado. Ahí tienen el número. Y Puerto Colón también. Abrió en 1865 siendo una fábrica de una empresa saladera. Pero bueno, pasó a manos de uno y otro hasta que llegó un tal O'Connor, para después en 1903 ya llegaron los ingleses, pusieron la teca que tienen que poner y ahí se amplió todo como tiene que ser y se acabó lo que era así, se hizo así. Así es la latita, y como saben, agarraron la teca de la Primera y Segunda Guerra Mundial porque imagínense, duraban meses, 6 meses y había un enlatado que llegaba a durar 17 meses. Imagínense, había un enlatado de carne que era espectacular. Claro, vos querías mandar la carne desde acá o cualquier producto y llegaba salado ya podrido. A mi espalda la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver si entramos y lo mostramos un poquito. Fundada el 12 de noviembre de 1950, fue bastante, mucho después de lo que fue la inauguración del pueblo y de la fábrica y todo, muchísimos años después. Tardaron un montón en hacerse.
Bueno, este monumento y la placa la pusieron el 17 de mayo del 79. Supuestamente los que estaban pegados acá a la capilla era de los solterones. Cuenta la leyenda que pusieron esta en 1950, pusieron la capilla en 1950 para que los solterones se casen. Bueno, como ven, siempre esa portón medio sería, ¿viste? Da a dos casas. Siempre se comparte el ingreso, una a la izquierda y una a la derecha. Y así todas, desde de los peones hasta casas un poquito más grandes. Acá más o menos son todas las mismas construcciones. Aún se mantienen los de la autobomba. Una residencia para mayores. Bien. Acá está el jardín mariposas. Bueno, acá se ve. Ah, es la escuela también número 16, Hipólito Vieites. No, el pueblo tiene no solo primaria, jardín, también tiene secundaria. Y el 18 de octubre pasado, del año pasado, en 2024, cumplió 116 años, sí, 116 años desde su construcción, la escuela número 16 de primaria. La secundaria es la número 11. Medio, poco. Bueno, la fábrica Liebing cierra en 1970, reabre en 1971, pero ya bajo otro nombre, por más que seguía con el protegido inglés. El nombre Fricosa significa frigorífico, Colón, Sociedad Anónima. Hasta 1980 la adquiere un empresario argentino de apellido Vicental. Sí, Vicental. Bueno, hasta el día de hoy pertenece a Vicental. Para ingresar te cobran la entrada. O sea, si vos querés ingresar, tenés que pagar una entrada, pero no es que venís, pagás y entrás, no. Tiene un horario, solamente sábados y domingos a las 18 horas.
O sea que vos venís, no podés entrar, son en el horario que ellos te dicen, todos juntos, porque es visita guiada. Igual vamos a mostrar otras cosas. Ah, bueno, además que el hombre de seguridad no te atienden con mucha cortesía, es el tipo más asqueroso que puede haber en la zona, está ahí, porque todo acá en el pueblo son gente muy, muy amable. Todo lo que preguntás te lo explican 100 veces, se toman el tiempo necesario para explicarte que vos te puedas ubicar, que no te pierdas ningún atractivo del lugar. Eso es tremendo, desde el María, la de turismo, hasta la de la mujer del almacén La Chamba, creo que se llamaba. Bueno, hay novedades. Hablando del coso de turismo, que es donde estuve recién, aquí está. Aquí va a ser próximamente la casa de turismo. O sea, acá van a trasladar todo y va a haber un atractivo, va a ser audiovisual. O sea que vos vas a poder ver todo lo del pueblo digitalmente. Así que una hermosura. Hay como entretenimientos para niños, de todo. Justo ahora está cerrado por este tema de la mudanza, que se muda de allá hasta acá. Que está bien, acá es un espacio más amplio, van a poder estar bien. ¿Seguimos? ¿Vamos a la playa? ¡Oh! Vamos a la playa, sí. Bueno, acá está el ingreso al muelle. Tiene 100 y pico de años, son todas piedras de Gales. Ahí se pueden ver restos y después con eso picaban y hacían parte de los senderos. Como pueden ver, miren lo que era. Esto llegaba haciendo contrapeso en los barcos, porque después iban tan llenos del enlatado que bueno, todas esas piedras que van acá picaban y bueno, se utilizaron para todo, ¿no? Si vamos por la parte del centro, después vamos a mostrar, hay partes de las calles y todo que tienen los adoquines, todas las picadas, son todas piedras de Gales. Bueno, sin ir muy lejos estuvo acá el príncipe de Gales en 1900, no sé cuánto, 30, algo así. Ahora después les voy a decir bien el dato. Bueno, ahora sí un poco de agua, porque no aguantaba más. En este sector no pueden ingresar con perros, pero acá al costado, ya cerca del club de pescadores, en costadito sí, hay sectores. ¡Oh, qué lindo, Dios! ¡Ojo! Me contaba acá que el primer equipo de fútbol de acá de la zona tiene su club, la canchita, todo, porque para los ingleses era muy importante el tema del deporte y el fútbol, así que automáticamente que llegaron hicieron una cancha de fútbol. O sea, no había muchas casas, pero ya había un club de fútbol. ¿Qué me cuentan, Bueno, acá están los bomberos, al lado de la comisaría. Acá hay enfrente del escenario, vamos al escenario, a ver qué encontramos. Bueno, el 8 de marzo del año pasado, acá en este predio, se inauguró el nuevo escenario, como lo ven. El año pasado, el 8 de marzo, justo el Día de la Mujer, porque dieron el premio Janina Llano. Bueno, es el mediodía, lo cual está todo cerrado y hace muchísimo calor. Así que bueno, nada, me voy a refrescar un poquito y bueno, me queda el cementerio. Una virgencita con el cartel de bienvenidos al pueblo libre. Bueno, ya lo veo el cementerio, ya lo leo. Vamos. Está más cerquita. ¡Qué calor!
Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido acá en el cementerio, esta vez en el pueblo Liebig, pueblo inglés acá en Entre Ríos. Van a ver no tantos apellidos ingleses, en realidad casi ninguno, porque lo que ocurre es que la gente era contratada, acá venían de Colón, de Concordia, de diferentes sectores de Entre Ríos, incluso algunos de Buenos Aires, algunos obreros que estaban en la fábrica. Muy lindo, muy cuidado, se nota que tiene mantenimiento constante. Estaba viendo que las últimas noticias, aproximadamente hace 4 años, 3 años y medio, estuvieron haciendo unas reformas, colocando lo que es gráfica. Hace mucho calor, como verán, arriba de los 30 y pico de grados, 37 creo que hace, 37, 38. Bueno, ahí se nubló un cachito, dame vida, gracias. Pero bueno, se conserva y se nota que lo cuidan muchísimo, que lo tienen muy bien. La verdad, chiquito, pero de los más lindos que he ido, recontra, re bien cuidado. Puede ver. Ahí está. Y acá lo mismo. Familia Juan Carlos Franchelli. Sin duda es el destacado, porque es puerta adentro, que él también tiene su destacadito, pero este se saca y hace diferencias. Tiene hasta la campana, miren, el detalle. Hemos llegado al final. Nos estamos viendo en otro video de Camino a Día en Viaje.